digamos, eh, la creatividad, los sentimientos que propiamente la observación y la escucha es lo que más estamos viendo que no se da. El pensamiento crítico definitivamente no. Y además las afectaciones que van sufriendo los adultos les son transmitidos a los adolescentes, que precisamente es una época muy difícil que tenemos como ser humano, la parte de la adolescencia, y que pues ahí vamos a ir tratando de ir orientándote para poder ir mejorando, ir adecuando, ir innovando, ir haciendo más flexible la educación para realmente crear individuos realmente resolutivos, que es lo que nos estamos careciendo mucho, realmente. Una cosa que se me está pasando, esta sesión se graba y se va a subir a mi canal en YouTube. Para cualquier forma, en cualquier momento lo puedes consultar o tus compañeros para precisamente ir dando salida a todo este tipo de modalidad virtual y que pues necesario pues ir indagando, ir investigando caminos para llegar más o menos a conseguir los conocimientos y los aprendizajes esperados. Una condición muy importante que es la secundaria es la del conocimiento del individuo. Y es precisamente aquí es donde vamos a ir enfatizando bastante, independientemente del programa que se da en diferentes modalidades de enseñanza, la SEB, escuelas secundarias incorporadas, en fin, varios de ellos, y que vamos a ir adecuándolos a lo que se necesita. Realmente no, si hacemos un recuento de la enseñanza, sobre todo de la geografía, se ha ido alejando bastante de la realidad, no se forman individuos comprometidos con su entorno, su respeto hacia la naturaleza, y pues tenemos ahorita ya el desastre prácticamente el clima, el cambio del clima, las afectaciones de varias especies, la alteración, ahorita vemos por ejemplo con las lluvias. Entonces vemos que la dispersión humana está equivocadamente en áreas que no se corresponden. Bien, entonces todo esto nos va a llevar a poder ir encuadrando una enseñanza, pero que sobre todo tengamos un diálogo bastante firme y constante. Y vamos ahorita a presentar todo lo que es el curso para que se tenga una idea general y posteriormente pasamos a que me des tus puntos de vista. Bien, el seminario de enseñanza de la geografía en secundaria está compuesto por lo siguiente, que acabamos de ver los contenidos. Es la introducción que acabamos de verla, precisamente, que acabo de comentar, y que necesariamente tenemos que enfatizar. Si analizas bien los diagramas que estamos presentando, es precisamente lo que se está teniendo por carencia precisamente de conocimiento geográfico, de la pérdida de lo que es la sectorización de los biomas, la extensión inadecuada de las ciudades, las recargas acuíferas, los revestimientos florísticos, la parte de la calidad y la resistencia de los suelos, la biota, en fin, todo ese desequilibrio lo estamos teniendo con una aceleración impresionante. Nada más hacemos un pequeño recuento de la cantidad de hectáreas que se han venido perdiendo por los incendios en California, en Grecia, en Turquía. Entonces, esos son focos rojos que debemos atenderlos precisamente para realizar una educación más a fondo. Bien, entonces pasamos a lo que es el contenido y la presentación del programa, perdón, en donde el propósito específico, te lo voy a decir. El seminario de enseñanza de la geografía en secundaria es una asignatura mediante la cual el alumno interesado en la práctica docente entenderá en contacto con las características específicas de la labor de la secundaria y la relación con
educando. El trabajo que se desarrolla a través de este programa se enfoca en la Secretaría de Educación Pública, y vuelvo a repetir, no necesariamente vamos a enfatizarnos en él, sino a reforzarlo. Requiere una revisión profunda, eso sí, de los programas, así como los instrumentos didáctico-pedagógicos necesarios para su aplicación. El desglose del programa es necesario para comprender cabalmente los alcances del mismo y poder impartirlos en la necesaria inteligencia y profundidad que se debe tener. Desde luego, este propósito lo podemos ir adecuando, ir modificando, de acuerdo a cómo vamos a estar desarrollando los puntos que debemos profundizar, ahondar, innecesarios, y los que se han omitido, se han olvidado, en fin, esa es la influencia que está teniendo. Los objetivos que se presentan es mediante un trabajo vamos a decir, propiamente individual, y que nos lleve a un trabajo colectivo de carácter práctico. Se adquiere los elementos para conocer la revisión de los programas vigentes, que es lo que vamos a estar realizando. Conocerá los propósitos y programas de geografía. Aquí va a ser muy importante algunos puntos de vista críticos para hacer unas reflexiones que nos alcanzan a visualizar un poquito la problemática. Conocerá la estructura y contenido de los programas de geografía. Esto es importante porque los paradigmas se han venido modificando porque tenemos ciertas influencias, ¿sí? Externas que nos están modificando. Hay paradigmas que se traducen de otro idioma, se adecuan a ciertas situaciones, pero no a las necesidades que se tienen en nuestro país. Y hay otra cosa, no solamente debe regir un solo programa, sino nuestro país tiene 3 regiones muy determinantes y que necesitan realmente una adecuación, como es las zonas áridas norteñas, el altiplano y la zona subtropical. Bien, entonces pasamos a ver la estructura del programa, que vamos a ir, digamos, otra vez adecuándolos a nuestras expectativas, a nuestras formas de introducir a una forma más consciente de lo que es esta parte de educación del ser humano. En sí, la estructura del curso que nos le estamos tratando de ir adecuando, consta de 3 unidades. Una, considerándose el programa de geografía para secundaria. Esas consideraciones vamos a ir viendo, digamos, con una serie de antecedentes, una serie de condiciones, cómo ha venido desarrollándose, cómo ha venido dándose la geografía estadística, memorística, etcétera, pero no se involucra al individuo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la unidad 2, desarrollo, teorías y aplicación del programa. Ese es muy importante porque desconocemos los estilos de aprendizaje, las inteligencias, una serie de características muy propias del individuo y que no todos podemos generalizarlo porque es la heterogeneidad lo que da la riqueza a nosotros. Y aquí precisamente en el desarrollo de teorías y aplicación del programa está en función precisamente de cómo el hombre va desarrollándose y va madurando para que posiblemente en un futuro tengamos individuos resolutivos y que tengan realmente el poder de mejorar, de proteger, de proyectar, de ser sustentable su existencia. Y en la unidad 3, este es un problema que vamos a ir elevándolo, que son los actores en el proceso de la docencia. Estos actores que intervienen son decisivos porque ahí vamos a ver que la problemática que tienen los docentes en preparación, en conocimiento propiamente de la geografía, pues, según las investigaciones que se han realizado, las encuestas, se ha detectado que realmente no hay ese tipo de preparaciones y ni mucho menos proyectarlos hacia sus estudiantes. Y así como los padres de familia. Los padres de familia no nos ayudan mucho
al respecto. ¿Por qué? Porque precisamente hemos visto en las encuestas a padres de familia que dicen que la geografía no sirve para nada, que la geografía pues es un requisito, que la geografía es nada más para llenar un estatus. Entonces no ven la trascendencia que puede tener esto, y los mismos estudiantes al encuesteo sobre qué te gusta la geografía, etcétera, etcétera, vamos a ver que pues no, realmente son aburridas las clases, son memoristas, nos dan muchos mapas, pero no para qué. Entonces ahí es donde vamos a ir atacando ese tipo de situaciones que es necesario el cambio de la enseñanza de la geografía. Bien, entonces ahí vamos a analizar el procedimiento de trabajo. El procedimiento de trabajo lo tenemos ya contemplado con experiencias anteriores, que podemos contar con varias acciones para poder estar en contacto, y la dinámica que vamos a estar estableciendo sí fluye bastante, ¿no? En primer lugar tenemos las sesiones de Zoom que están clasificadas como la introductoria, una a intermedia del curso y una al finalizar, precisamente para ir en principio ver a dónde vamos, cómo vamos y a qué llegamos. Vamos a ir reforzándolo con una serie de PowerPoints que les facilite la parte visual para poder ir razonando, ir teniendo más conocimiento sobre lo que se espera en una sesión presencial. El WhatsApp, que precisamente es una condición muy aleatoria, pero muy eficaz, que nos puede ir auxiliando. Y por eh, siguiente punto, el correo electrónico, va a ser nuestra base de comunicación, porque a través de las actividades que vamos a estar realizando, vamos a estar en contacto constante en que yo les plantee una actividad a desarrollarla, me la regresen y se las comente a ustedes el ir y venir con esto. Por eso el correo electrónico va a ser nuestra vía principal. Y el canal en YouTube, que es precisamente lo que se va a estar subiendo y que ustedes puedan tener consultándolo, tanto videos, WhatsApp, PowerPoint, etcétera, pueden ir haciéndolo. El trabajo que vamos a realizar es a través de actividades. Más o menos he estado calculando que sean de 6 a 7 actividades en el transcurso de nuestro tiempo, nuestro semestre, para que precisamente vayamos abordando sistemáticamente la problemática y que tengamos tiempo suficiente de estar reflexionando, analizando, realmente aportando, y que esto nos va a enriquecer constantemente para poder ir mejorando e innovando las cosas. Las presentaciones van a ser importantes porque me facilitan a mí mucho, sobre todo para poderles aportar mis comentarios, mis análisis, etcétera, que se van enriqueciendo. Entonces, estas más o menos van a estar distribuidas en esa forma, y también he calculado más o menos que la última de ellas, o sea, la séptima, que podríamos decirlo aproximadamente, sea un trabajo que sea un aporte de ustedes, claro, planteado y dirigido por mi persona. Bien, entonces esto, el procedimiento de trabajo, lo que vamos a realizar. El método de evaluación lo he dividido en dos aspectos, porque son muchos puntos los que vamos a tener que ir examinando. No sé, le vamos a ir dando prioridades a algunos, etcétera, o a los que se encuentran ya prácticamente olvidados, ¿no? Las partes de lecturas de artículos son los que hemos estado yo investigando para ir reforzándolos a ustedes y que sean más críticos en estos aspectos, y que sus reflexiones sean basadas precisamente en la adquisición de ese conocimiento, y los viertan sobre ensayos que demuestren cómo van ustedes avanzando. En cuadros comparativos son muy importantes porque vamos a estar viendo lo que prácticamente podemos decir lo que se hacía y lo que debe hacerse prácticamente, o lo que existía y lo que debe existir. Entonces, estos cuadros comparativos nos llevan mucha información y además mucho conocimiento sobre cómo vamos en la enseñanza trabajando, y nos va dando las pautas de ir innovando y adecuando sobre todo a las necesidades y a los requerimientos del educando.
El análisis también es modo de evaluación, precisamente porque los análisis son muy importantes dentro del proceso de generar reflexiones, de estamparlos en ensayos, en fin, el ir desmenuzando prácticamente un tema, un aspecto, un punto de vista o una situación. La investigación va a ser prácticamente básica porque es una parte de la que ustedes van a ir aportando, en donde la indagación es sumamente importante para la enseñanza, y no solamente para la enseñanza, sino para toda profesión, que la fase de investigación es sistemática y que debe ser indagadores 100% y no se queden ustedes con un tema a medias, sino que lo busquen, que el por qué, cuestiónense siempre, por qué, para qué, cómo, quién, cómo lo plantea, por qué lo plantea, etcétera. Este tipo de investigaciones son muy importantes porque además ellos da pie a sus aportes, a que ustedes ya van generando ese conocimiento, esas inquietudes y nos dan aportes y propuestas. En la parte de evaluación, también se ha considerado que ustedes tengan una escala valorativa de conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Porque precisamente aquí es donde vamos a ver qué tanto conocimiento se tiene en primera instancia, qué tanto en segunda instancia es análisis, es analítico, pero no sabe ese conocimiento hacia dónde va. Y por último, cuál es la forma de aplicarlo, dar resoluciones, porque ya tenemos el conocimiento, ya somos analistas, ya somos más maduros y los proyectamos a la realización. Entonces, esta es más o menos esta escala, siempre la marco, porque es una escala que no es numérica, sino que es realista, en donde ustedes mismos van viendo que van adquiriendo un conocimiento a través del proceso que estamos realizando. Esto, desde luego, tiene que haber un orden, por eso nosotros vemos que un control de avances y un control de un cuadro de control se vierta. ¿Por qué? Porque precisamente vamos viendo la curva de cómo van ustedes, detenimiento de cómo van conociendo y nos dan digamos, la forma de ir planteando nuestros cambios, nuestras adecuaciones, las flexibilidades que podemos dar en el campo. Acuérdense que esta parte de la adolescencia tiene ciertas dificultades de la comprensión de los conocimientos adquiridos, de la atención, un sinnúmero de situaciones que se han venido, por desgracia, creciendo y complicando, en que los individuos van careciendo, no me gusta la palabra carecer, pero sí hay una evolución inadecuada de que existen algunas limitaciones serias en que el alumno está perdiendo la concentración, la creatividad, el estar escuchando una clase, el emocionarse por medio de la motivación que da el profesor en este tipo de temas y sobre todo en ubicarlos, centrarlos en un proceso muy importante de enseñanza-aprendizaje, involucrarlos en los conocimientos que tiene un medio en todo lo relacionado con la protección, la organización, la conservación y la sustentabilidad. Por eso considero que esa parte de enseñanza de la geografía en secundarias debe ser muy enfatizada, muy desglosada, muy desmenuzada, porque no podemos extendernos mucho, porque y más con esta modalidad, pero sí podemos vía esta ir viendo cuáles son los puntos, sobre todo los que ustedes me pueden dar. Eso es lo que nos permite ir evolucionando, porque ustedes plantean una serie de situaciones que necesitamos como docentes para poder ir interactuando. Bien, entonces esto es lo que quería presentarles como introducción del curso. La idea es que el próximo miércoles, no este que viene, una situación que debe pasar, la mecánica de entrega de trabajos, que son las actividades que habíamos mencionado anteriormente, será por el correo electrónico, que es precisamente nuestra principal vía, con actividades trabajadas que se enviarán al correo oficial, que es
el que ustedes ven ahí de la facultad, y ese es el que nos va a estar constantemente moviendo, planteando las situaciones, comunicándonos, y realmente que ustedes me planteen sus inquietudes, sus dudas, para poder ir creciendo en ese sentido. Y sobre todo la adecuación que vamos a tener constantemente en la forma de enseñar. Hay una idea que yo voy a plantearles, que es profundizar más en lo que es la didáctica, los métodos, porque estos son los que nos permiten tener más solidez, más buenos resultados, de que el individuo plantee situaciones, inquietudes, porque si nosotros enseñamos académicamente estadística, con una serie de mapas que no son para, no le dé el por qué, realmente estamos retrocediendo mucho y ahondando más en la enseñanza de la geografía en secundaria sea más ineficiente, más fastidiosa, y que constantemente la vean que no es operable, no sirve, siendo que es la principal, y los efectos los estamos viendo actualmente, ¿no? Precisamente es una idea que se tiene de que realizar una investigación tal que me permita al individuo, a su nivel de secundaria, ver cómo la humanidad ha utilizado la geografía para subsistir, para desarrollarse, para implementar sus actividades económicas, la diversidad de la mano de obra, de ir creciendo, pero no deteriorando, no organizando. Hay culturas que reemplazan totalmente lo existente por otras especies artificiales que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Y la movilidad de la gente también es la que nos está afectando mucho en las condiciones de la pandemia que tenemos ahora, de los emigrantes que están teniendo problemas en sus países, en la desequilibrios que existe, porque no hay conciencia de lo que es precisamente lo que nos puede suceder. No es una amenaza, no es una realidad, pero que tiene que ir dándose paulatinamente. Bien, entonces esto es en principio lo que yo quiero decirles en esta sesión de Zoom, y decirles que el próximo miércoles, no mañana, sino el próximo miércoles, les voy a preparar ya la primera actividad, y si no, se las mando un poquito antes, ¿no? Nuestro contacto va a ser básicamente los miércoles, yo mandándoles sus actividades, y ustedes me las regresan. Este retraso que tuvimos ahora fue por la cuestión de la comunicación de las inscripciones, del classroom que no se tiene. Entonces, que no, lo consideramos que no podemos ser tan flexibles en el classroom como acá. Entonces, la comunicación con ustedes fuera un poquito difícil, pero ya lo logramos. Entonces, es precisamente en esta semana que les voy a mandar la primera actividad, precisamente para irnos normando, y que la entrega sea los miércoles, y la recepción sea en los miércoles, que es nuestra clase de esto. Bien, entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando, y sobre todo que ustedes me vayan enriqueciendo de las necesidades, las inquietudes que vayan teniendo, porque precisamente no vamos a hacer la construcción de un programa rígido, sino flexible, accesible realmente a una necesidad que se está viendo a pasos agigantados, y que realmente no se hace nada. Realmente cada vez se está perdiendo ese tipo de realidad, y la población cada vez está más afectada. Definitivamente, hemos estado viendo casos muy difíciles. Entonces, un futuro que se deben preparar precisamente para encarar lo que viene para ustedes, sobre todo la juventud de ustedes. Bien, entonces es todo lo que vamos a ver por el momento. Quisiera saber si tienes alguna pregunta, una duda, un planteamiento. David. Profesor, ¿sí me escuchan? ¿Eh? Ah, perfecto. Oiga, una preguntota. Yo estuve con usted hace un semestre en el de bachillerato, Ajá. pero yo quería cursar tanto secundaria como bachillerato, solamente que me desfasé. Mi pregunta es, igual vamos a trabajar por correo y todo, ya lo comentó. Mi duda es, profesor, ¿vamos a tener sesión o va a ser como hace un semestre que fue una como ahorita introductoria,
creo que fueron 2 a mitad de semestre y una al final como conclusión. O eso se verá ya a lo largo del semestre, profesor. Bueno, nosotros tenemos planteado este tipo de comunicación porque las sesiones no se obtienen tanto porque son las cosas muy monótonas, sino que sean, en este caso, la informativa, posteriormente la intermedia, es si hay dudas por cómo se está trabajando, qué se está viendo, qué se está omitiendo, y la final de si llegamos a concluir los objetivos. Y ahora estamos introduciendo esto de los PowerPoints y de la serie de subir al canal de YouTube todas las imágenes que se puedan tener o todos los apoyos que puedan tener para precisamente estar constantemente en comunicación y con los correos electrónicos porque es un trabajo que se debe desarrollar, una investigación, unos cuestionamientos, un análisis, en que es la forma de estar dialogando más que si estuviéramos así en una sesión de Zoom, ¿sí? Sí, profesor. Entonces, así vamos a trabajar. Sí, sí. Por mí yo estoy perfectamente bien. Le digo, me acostumbré mucho hace un semestre Ajá. y ahorita, pues sí, sin problema, profesor. Para mí me parece muy bien. Y sí, y vamos a tratar de ir renovando poco a poco para ir mejorando la situación, ¿no crees? Claro que sí, profesor. Sí, exactamente. Le digo, hace un semestre, pues dejó ciertos trabajos y todo esto, pero le digo, ahorita sí ya, por eso le quise preguntar sobre todo de cómo nos íbamos a desarrollar, pero sí, en efecto, sí es muy similar al del anterior. Yo por mí estoy perfecto. Perfectamente. Bueno, pues entonces en el transcurso de la semana o a principios más tardar, ya tendrás tu actividad para estar ya en contacto todos los miércoles, ¿de acuerdo? Claro, profesor, discúlpeme, una preguntita más. Sí. ¿Tiene algún límite de tiempo el mandarle el trabajo? O sea, por ejemplo, para que usted tenga tiempo de revisarlo. Eh, Tipo, antes de tal hora me lo envías o antes de, o sea, por ejemplo, ahorita dijo usted que los miércoles, pero sí, hay una cierta hora. no, la hora no, porque como se manda por correo no hay problema sobre eso. Realmente el envío de las actividades están en función básicamente de que ustedes no se confíen, sino que al contrario, enriquezcan a través de una semana qué es lo que tienen, bueno, resolver lo que se planteó y qué es lo que ustedes pueden aportar, pueden tener duda, etcétera. Y entonces ahí no hay ese límite, ¿no? Entonces, marco los miércoles porque es la horario de nuestra clase, pero en realidad es para tener un orden y que yo pueda revisarlo y mandarles a ustedes mis puntos de vista, mis reflexiones, mis comentarios, ¿sí? Profesor, perfecto, claro que sí. Ujú. Bien, entonces estamos en contacto y bienvenido, David, y te doy la bienvenida y vamos a estar entonces trabajando para pues, mejorar un poquito más esta situación, ¿no crees? Claro que sí, profesor. Bueno, Perfecto. hasta luego entonces. Hasta luego, buen día, profesor.